Tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado La providencia de Dios y su mover divino. Cuando la gente encuentra una forma brillante de superar una situación difícil en la que no podían ver el camino a seguir, a menudo dicen, es la intervención de Dios. Encontramos ejemplos de esto en la Biblia, ¿no es así? Hay muchos escritos en la Biblia que pueden ser considerados como el mover de Dios mientras Él llevaba a cabo su providencia. La Biblia nos enseña que, ya que Dios conoce el fin desde el principio, siempre debemos seguir su camino de salvación con un corazón obediente. Es porque Dios siempre coloca la victoria al final de su camino. No obstante, dado que no podemos ver el final con nuestros ojos humanos, ¿qué hacemos con frecuencia? A veces puede ser difícil para nosotros superar un camino por el que Dios nos guía para otorgarnos bendiciones al final. Puede parecer que no hay una visión clara para nuestro futuro y que un gran muro bloquea nuestro camino. Sin embargo, en todo lo que Dios nos ordena hacer, se encuentra su mover divino, que no es evidente. No importa a dónde nos lleve Dios. Si obedecemos con gozo y decimos, la intervención de Dios está escondida aquí y allá para nosotros, ¿acaso no podremos convertirnos en hijos celestiales, guiados por Cristo, y entrar con gracia en el reino de los cielos? Hoy, confirmemos esto mediante la Biblia. Vayamos al libro de Jueces, capítulo 7. Veamos el capítulo 7, versículo 1. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Conocemos muy bien la historia de Gedeón, ¿no es así? Dios le dijo que redujera el número del ejército israelita. Habían 135,000 soldados enemigos, mientras que Gedeón solo tenía 32,000 hombres. Allí estaba escondido el divino mover de Dios. La providencia de Dios estaba obrando. Dios dijo, hay demasiados hombres. Cualquiera que tiemble de miedo puede volver y marcharse. Aunque Gedeón pudo preocuparse, él obedeció la palabra de Dios. De los 32,000 hombres, se fueron 22,000. Los 22,000 que se reunieron allí temblaban de miedo. Este tipo de personas no son útiles para accionar la intervención de Dios. Dios no necesita a tales personas. Todos los que temblaban de miedo se fueron a casa y quedaron 10,000. Sin embargo, Dios dijo, todavía hay demasiados hombres, reduce el número una vez más. Gedeón preguntó, ¿cómo puedo reducirlo? Dios dijo, llévalos al agua. Los reduciré por la forma en que beben el agua. Aunque ellos dijeron, no tememos en absoluto, confiaremos absolutamente en Dios hasta el final. Dios dijo, los que se arrodillaron para beber el agua deben volver a casa. Gedeón tuvo que luchar contra el ejército de 135,000 con 300 hombres que quedaron. La situación parecía desesperanzadora. Parecía no haber forma de salir de esto. Sin embargo, allí se encontraba la divina intervención de Dios. Él produjo un milagro aquí. En la oscuridad de la noche, Gedeón dividió a sus 300 hombres en 3 compañías de 100 hombres cada una. Tenían antorchas escondidas en cántaros y sostenían una trompeta en la mano. Rodearon el campamento de los madianitas en medio de la noche. Mientras los madianitas dormían, de repente pudieron oír cántaros quebrándose, trompetas sonando por todas partes y gritos que decían, por la espada de Jehová y de Gedeón. Los soldados madianitas entraron en pánico, pensando, el enemigo ya debe haber invadido el campamento por completo. Sin tener tiempo para recuperar sus sentidos, comenzaron a matarse unos a otros con espadas. No podían ver lo que estaba sucediendo debido a la oscuridad.
Al final, ningún soldado del ejército israelita resultó herido. Todo el ejército madianita fue aniquilado. Esta es una escena que podemos encontrar en la historia de Israel. La divina intervención de Dios está oculta en situaciones que parecen imposibles. Por tanto, ¿a quién debemos consultar siempre? Debemos orar a Dios diciendo: Dios, por favor ponga en marcha su intervención para que podamos ser victoriosos como Gedeón. Por favor, abra el camino para el Evangelio. Si siempre vemos a Dios de esta forma, Dios nos dará la solución, su mover divino. Por lo tanto, todos nuestros amados miembros de la familia de Sión deben tener siempre presente que es Dios quien está llevando a cabo su obra, y Él conoce el fin desde el principio. Si olvidamos esto, a veces la situación puede volverse frustrante, difícil o dolorosa. Sin embargo, cuando sentimos que estamos frente a un muro, debemos recordar que en él debe encontrarse oculto el mover de Dios. Dios pondrá en marcha su intervención divina. ¿El ejército de Gedeón salió victorioso o derrotado? Dios hizo entrar en pánico a 135,000 personas con 300 hombres. Dios puso en marcha su intervención milagrosa para que nunca más atacaran a los israelitas. Este no es el único ejemplo. Veamos Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6, versículo 13 está escrito: Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. De esta forma, a través de la historia de Noé en el libro de Génesis, podemos confirmar que Dios salvó a Noé y a su familia mientras juzgaba y destruía con agua a todos los rebeldes de la tierra. Cuando Dios diseñó el plano del arca para salvar a Noé y su familia, incorporó allí su maravillosa intervención divina. Una embarcación que flota en el agua necesita un timón para ser dirigido en la dirección correcta. Además, ya que no puede avanzar por sí mismo, debe tener un mástil y una vela. El mástil y el timón son elementos esenciales para un barco. Sin embargo, el plano de Dios para el arca no incluía nada de esto. Tampoco había remos que pudieran sustituir a la vela. No tenía timón ni vela. Supongamos que un hombre añade velas para controlar la dirección y velocidad del arca que Dios mismo diseñó. ¿Podría su arca llegar a salvo a la cima del monte Ararat como Dios quería? Nunca lo lograría. El monte Ararat se encuentra en Turquía, a una gran distancia de Israel. Si el arca hubiera tenido velas, remos y un timón, es posible que Noé y su familia no se hubieran salvado cuando el agua inundó la tierra. Hubieran perdido sus vidas. Cada elemento de la Biblia contiene la profunda voluntad de Dios. Al ver el arca, alguien con conocimientos en embarcaciones podría preguntar: Dios, ¿por qué construyó el arca de esta manera? ¿Acaso no omitió algo en los dibujos del plano? ¿Por qué no hay mástil ni remos? ¿Por qué no hay un timón para establecer la dirección? ¿Acaso se olvidó de estas cosas porque estaba ocupado, reinando sobre todo el universo? Quizá los ignorantes podrían decir eso. Cuando Dios lleva a cabo su obra, Él conoce el fin desde el principio.
¿Qué dará a toda la humanidad y a los hijos de Sión al final? Él nos guía por el camino que nos concede bendiciones y nos lleva al mundo eterno, llamado Reino de los Cielos. Esto está escrito en Deuteronomio capítulo 8, ¿verdad? A veces Dios nos humilla, a veces nos exalta, a veces nos hace sentir hambre, a veces nos despoja de todo y a veces nos permite tener lo suficiente. Dios nos pone en cada situación, circunstancia y paso para que renazcamos como el perfecto pueblo celestial, digno de regresar al eterno reino de los cielos. Esta es la profunda voluntad de Dios y el propósito de su obra. Empleando las palabras de la gente del mundo, a esto se le llama la intervención divina de Dios. Por lo tanto, no hay necesidad de dudar en obedecer su palabra. Solo cuando lo hagamos, todos los hijos de Sión podrán tener la fe necesaria para seguir a Dios a donde quiera que nos lleve. En los capítulos 3 y 4 del libro de Hebreos, Dios dice que si desobedecemos su palabra, no podremos entrar en su reposo o en su reino. Podemos decir que la desobediencia tiene lugar cuando no creemos en el mover divino de Dios, es decir, en su grande y profunda voluntad. Piensen en cuando el Mar Rojo se dividió, no había salida. El ejército egipcio estaba detrás de los israelitas. El Mar Rojo estaba frente a ellos. Estaban literalmente en una situación apremiante. Cuando el pueblo estaba preocupado pensando, no podemos ver el futuro, porque el camino estaba bloqueado, ¿hacia quién dirigió Moisés su mirada? Moisés consultó a Dios. Dios, el pueblo se queja demasiado y no hay nada que pueda hacer por mi cuenta. Dios, ¿qué debo hacer? Entonces Dios dijo, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Un cayado de pastor que traje de Egipto. Extiende tu vara sobre el mar. Entonces, cuando Moisés obedeció la palabra de Dios y extendió su vara, Dios realizó una obra milagrosa. Tuvo lugar un fenómeno sobrenatural que iba en contra de las leyes físicas de la naturaleza. La gente del mundo llama a estas cosas la intervención divina de Dios o un milagro. Dios siempre está abriendo un camino milagroso ante nosotros. Los que comprenden esto creen en el hecho de que la intervención divina de Dios también debe estar escondida allí. Por esta razón, pueden seguir a donde quiera que Dios los guíe y correr directamente hacia el reino de los cielos. Debemos depositar toda nuestra fe en Dios y depender de Él, como lo hizo Noé. Noé se quejó de que Dios no hubiera diseñado un remo. Se quejó por el hecho de que ni siquiera hubiera hecho un timón. Noé simplemente obedeció. ¿No es por eso que esa embarcación se convirtió en el arca de la salvación cuando el mundo fue destruido con agua? Si los pensamientos de un hombre se hubieran sumado a la construcción del arca, aquella embarcación nunca habría servido como el arca de la salvación. Toda esta historia del pasado nos enseña una gran lección hoy. Los milagros que les ocurrieron a Gedeón, Noé y Moisés no fueron los únicos casos en los que tuvo lugar la intervención de Dios. Averigüemos a través de la Biblia el viaje de un hombre llamado José. ¿Cómo lo llevó Dios a convertirse en el gobernador de Egipto? José es el 11º de los 12 hijos de Jacob, ¿cierto? Al ver su viaje, observamos que José fue vendido como esclavo en Egipto, donde llevó una vida miserable. Sin embargo, al final logró convertirse en el gobernador de Egipto. En su viaje estuvo el mover divino que Dios preparó para José. Veamos Génesis capítulo 37, versículo 12. En el capítulo 37, versículo 12, dice: Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel: Este es Jacob. Jacob es llamado Israel, ¿verdad? Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí.
E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Sin embargo, los hermanos de José lo aborrecían. Es porque sentían que José recibía todo el amor de su padre. Aunque eran 12 hijos, José fue el más amado y mimado. Jacob hizo una túnica de diversos colores para José. Por supuesto, ningún padre distinguiría entre sus hijos, pero ya que José había perdido a su madre cuando era joven, ocupaba un lugar especial en el corazón de Jacob. Sin embargo, sus hermanos le tenían envidia y realmente lo detestaban. Veamos el versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. Rubén era el mayor. Él oyó lo que habían estado conspirando y trató de rescatar a José de sus manos. Y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Como podemos ver, José fue envidiado y aborrecido por sus hermanos. Al final, sus hermanos lo vendieron a los mercaderes. Veamos el proceso de la venta de José en el versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. José fue vendido de esta manera. Capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. De este modo, José vivía como un siervo en la casa de Potifar. Sin embargo, se presentó una situación que no le permitió seguir viviendo allí. Vayamos al versículo 7. En el versículo 7 está escrito: aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? José se negó diciendo: no puedo cometer tal maldad y pecar contra Dios. Versículo 10. Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa, para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de casa, y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo, para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí, para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José,
hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Es así como ella conspiró contra José. Versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. ¿Acaso Dios no sabía que José había sido acusado injustamente? Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Después de que todo esto sucediera, José fue puesto en la cárcel. Allí conoció al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos del rey de Egipto. Ambos tuvieron un sueño durante una noche, y más tarde, tal y como José les había dicho en su interpretación, el jefe de los coperos fue restituido, y el jefe de los panaderos fue ejecutado. Después de algún tiempo, Faraón tuvo un sueño. Se sintió bastante preocupado, diciendo: no sé qué significa el sueño. En ese momento, el jefe de los coperos recordó a José, quien había interpretado su sueño. Cuando informó el asunto a Faraón, Faraón mandó buscar a José y le pidió la interpretación de los sueños. Su interpretación le pareció a Faraón llena de gracia. Vayamos al capítulo 41, versículo 37. Esto es lo que sucedió después de que José terminara de interpretar los sueños de Faraón. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Versículo 41. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. En aquel momento José era de 30 años. Versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. El hecho de que Faraón le diera a José su anillo significa que José tenía autoridad para reinar sobre todo Egipto. Detrás de esto se encontraba la intervención de Dios. A Dios no le preocupaba el pueblo de Egipto u otras naciones vecinas, sino solo Israel. Los israelitas son el pueblo que Dios eligió y al cual le entregó una promesa. ¿No es así? Dios llevó a cabo esta obra para su futuro. Y en ese momento José solo desempeñó el rol de obrero de Dios. Sin embargo, José no era consciente de este hecho. No entendía por qué había llegado a Egipto. Al principio pensó que fue por sus hermanos que lo vendieron por odio, pero luego se dio cuenta de la verdadera razón. Regresemos a Génesis capítulo 45. Veamos el capítulo 45, versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos.
y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Sus hermanos nunca habrían podido imaginar que el gobernador de Egipto era José. Aquí José se dio a conocer a sus hermanos. Versículo 2. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Ellos deben haber estado temblando de miedo. Ellos habían intentado asesinarlo, ya que lo habían vendido como esclavo. Ellos solo pensaban: estamos muertos. Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José quiso decir: detrás de todo lo sucedido se encuentra el divino mover de Dios. Puede parecer que ustedes me vendieron a Egipto, pero en realidad Dios me puso en ese proceso para enviarme a Egipto. En ese proceso, José enfrentó muchas dificultades. Fue incriminado y encarcelado. Sin embargo, él siempre guardó los mandamientos y enseñanzas de Dios. No se apartó de ellos. Al final, Dios lo nombró para el cargo de gobernador de Egipto y salvó a los israelitas a través de él para que no pasaran hambre. Dios, quien ve el futuro, puso en marcha su divino mover para poner a José en tal posición. Continuemos viendo esto. Veamos, de nuevo, el versículo 5. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino, ¿quién envió a José? Dios. Todo lo que Dios hace es misterioso. Llegué a pensar, si sus hermanos no hubieran hecho eso, José habría crecido como pastor en la casa de su padre hasta que cumpliera los 30 años de edad. Dios envió a José a Egipto para hacerse cargo de una enorme cantidad de grano. Así, cuando los israelitas fueron a comprar comida, él estaba en condiciones de hacer lo que quisiera siempre y cuando diera el visto bueno. Dios lo puso en esta posición y permitió a los israelitas tener una vida estable allí. Cuando no estudiamos la Biblia minuciosamente, no podemos sentir la misteriosa providencia de Dios. Cuando vemos todo este proceso, ¿acaso habrá algo que esté sucediendo en la aldea global sin el permiso de Dios? De ninguna manera. Dios quiere que el pueblo celestial madure y regrese sano y salvo al eterno y seguro hogar celestial. Este es el movimiento final de Dios. No solo Dios Padre vino a esta tierra, sino que según el libro de Apocalipsis, capítulo 22, ¿quién más vino a cuidar de nosotros? Dios realizó su último movimiento en la época del Espíritu Santo. Nadie en el mundo lo sabe. A nosotros se nos ha dado la verdad de la Madre Celestial, pero a ellos no. Este es el divino mover de Dios. Él accionó su movimiento para que los hijos, que son guiados por el Espíritu y la esposa, puedan volver al eterno hogar celestial. Tal preciosa providencia que Dios ha preparado de esta manera se encuentra en el día de reposo, la Pascua del Nuevo Pacto, la verdad de la segunda venida de Cristo y la verdad de la Madre Celestial Nueva Jerusalén. Dios activa su mover divino en todas las verdades. Por esta razón, hasta el final, ¿qué debemos hacer por donde quiera que el Cordero nos guíe, según Apocalipsis capítulo 14? ¿Quién nos guía en este momento?
Conocemos y creemos que Dios es quien nos guía. Aunque el Mar Rojo bloqueó a los israelitas, Dios intervino para hacer un camino. Aunque el número de guerreros de Gedeón era mucho menor que el de los enemigos, Dios dijo que se redujera el número. Tuvo lugar el mover de Dios. Puede parecer que José fue vendido como esclavo a Egipto debido al odio de sus hermanos. No obstante, fue Dios quien lo envió a Egipto, convirtiéndolo finalmente en gobernador. Si leen la Biblia descuidadamente, pueden parecer simples acontecimientos, pero ¿quién intervino en todo el proceso? Dios interviene y obra aquí y allá. Por lo tanto, si es el camino del Padre y la enseñanza de la Madre, debemos estar agradecidos donde quiera que estemos y hagamos lo que hagamos. Si elegimos nuestro propio camino, es lo mismo que hacer un timón, un mástil y los remos para el arca de Noé. ¿No sería lo más sabio hacer lo que Dios nos dice que hagamos? Aunque nos sintamos frustrados mientras recorremos el camino de la fe, o si algo parece estar bloqueando la dirección de nuestra fe, Dios ciertamente tiene su movimiento divino para todos los hijos de Sión. José pudo haber dicho: Dios, ¿por qué mis hermanos me detestan tanto? Me han vendido, así que por favor repréndalos y castíguelos. Esto no se aplica solo a José, lo mismo ocurre con el viaje de nuestra vida. Por eso Dios nos dice que nunca murmuremos, más bien. ¿Qué debemos hacer? Debemos dar gracias en todo. ¿Qué quiere darnos Dios al final? Este es el proceso de la providencia de Dios, para darnos bendiciones y el reino de los cielos. Él nos concederá la vida eterna, la salvación, la paz y la gloria del cielo al final. En este proceso, si pensamos, no me gusta esto, pero me gusta aquello, es un pensamiento muy necio. Dios siempre nos ama. Ya que Él nos ama, quiere darnos el gozo eterno y el mundo eterno. Hay momentos en los que nos resulta difícil. A veces nos encontramos en una situación difícil. A veces no nos llevamos bien con los demás y a veces sentimos que los demás nos hostigan. Sin embargo, ¿qué sucederá al final? Al principio, José pensó en sus hermanos de esta manera, pero ¿acaso no se dio cuenta de que toda su vida estaba bajo la providencia de Dios? Reflexionemos sobre nuestra vida. El mover invisible de Dios debe haber estado allí para nosotros durante toda nuestra vida. ¿No es también el mover divino de Dios que ustedes hayan venido hoy a este lugar? Es sorprendente que hayamos llegado tan lejos. Además, hemos conocido al Padre y a la Madre celestiales y a nuestros amados miembros de la familia celestial. Dios nos dio la esperanza en el eterno reino de los cielos que se desplegará ante nosotros en un futuro cercano, ¿no es así? ¡Qué agradecidos estamos! La Madre Celestial ha venido a esta tierra. Este es el movimiento divino de Dios. El Padre ha venido a esta tierra. Este es el movimiento divino de Dios. Ustedes y yo fuimos guiados a Sión. Este también es el mover divino de Dios, ser enviados a Samaria y hasta lo último de la tierra para predicar el Evangelio. Es también el movimiento divino de Dios. Cumplamos esta hermosa providencia de Dios para poder salvar a las personas del mundo, guiándolos al arrepentimiento y al eterno reino de los cielos. Con esto me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.